Hola, muy buenos días, bienvenidos a todos a este seminario que vamos a tener en el día de hoy. Muy buenos días a todos, a nuestros amigos de México. Me consta que hay también asistentes que pertenecen a Puerto Rico, Panamá, Centroamérica. Buenas tardes desde Madrid. Yo me encuentro actualmente en Madrid, en España. No sé si habrá algún asistente de Europa, si no, buenas tardes para ellos también. Y, en definitiva, bienvenidos todos a este webinar donde vamos a aprender a utilizar las aplicaciones de Calumen Live por parte de Saint-Gobain y Calumen por parte de SwissSpacer. Estas aplicaciones muy fáciles de utilizar, muy pragmáticas, están enfocadas fundamentalmente al cálculo de transmitancias, al cálculo de la eficiencia térmica, la eficiencia energética, la performance de la globalidad de la ventana, así como de sus componentes de manera individualizada, vidrios, marcos, barrotillos, espaciadores, selladores y demás. Son aplicaciones altamente utilizables, no tanto también para el mundo de la especificación, donde se pueden hacer comparativas, cálculos y demás, sino también muy enfocadas a la hora de crear estrategias de marketing orientadas a consumidores finales, potenciales clientes, donde se les pueda enseñar, se les pueda aprender a comparar un componente con otro componente, una ventana con otra ventana, un material con otro material. Al fin y al cabo, en la actualidad, los potenciales clientes, el consumidor final, cada vez tiene la información más accesible, la tiene a golpe de clic. Por lo tanto, cuanto más podamos enseñarles, cuanto más podamos enseñarles a ser autosuficientes y a ser libres para poder aprender a comparar, más facilidad vamos a tener en la venta, en la prospección de mercados donde el nicho fundamental sea la eficiencia energética y la alta calidad de las ventanas. Me presento, soy Enrique Galán, soy el representante comercial de SwissSpacer para los mercados latinoamericanos, actualmente en México, Centroamérica, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, Argentina y potencialmente en un futuro Brasil. Mi compañero en el día de hoy va a ser el señor Francisco Barrera, arquitecto, expert y gerente de especificación de proyectos del Grupo Saint-Gobain. Y sin más dilación les voy a dejar en sus manos. Él va a ser el encargado de enseñarnos a utilizar, a enseñarnos cómo funciona la aplicación Calumen Live y la aplicación Calumen Free. Después yo pasaré a explicarles cómo funciona Calumen. Simplemente me gustaría recordar que estas aplicaciones se pueden utilizar tanto en el navegador de cualquier ordenador de escritorio, en cualquier portátil, también como aplicaciones se pueden descargar en la aplicación móvil, tanto en iOS como en Android, en cualquier tablet y en cualquier dispositivo. Así que si quisieran, podrían descargarlas, podrían utilizarlas durante este webinar, y a la vez que nosotros vamos explicando, ustedes pueden cacharrear, pueden jugar con la aplicación y podrán surgirles cualquier tipo de preguntas. Y aprovecho para comentar que si tienen cualquier pregunta, cualquier consulta, hay un panelista que es asistencia técnica, pueden levantar la mano o escribir la pregunta en el chat y al final de la presentación, dentro de unos 50, 55, 60 minutos, recopilaremos todas las preguntas y las iremos respondiendo, tanto el señor Barrera como yo mismo. Si hubiera una gran oleada de preguntas y no diera tiempo a responderlas todas, las que quedaran en el tintero las responderíamos de manera personalizada a través de email, videollamada, llamada telefónica, como ustedes prefirieran. Sin más, darles de nuevo la bienvenida. Muchísimas gracias por su asistencia en la tarde de hoy. Y les dejo con el señor Francisco Barrera. Muchas gracias a todos. Buenos días. ¿Qué tal, Enrique? Muchas gracias por la invitación y muy buen día a todos y gracias por acompañarnos. Y como ya les adelantó Enrique, vamos a platicar sobre nuestra aplicación que es Calumen. Calumen Live y Calumen también la aplicación para instalarse. Ahí les daré una breve, digamos, explicación de lo que es ese programa, pero me quiero iniciar, bueno, como lo tenemos planeado, con Calumen Live. Bien. ¿Qué vamos a platicar de estas herramientas? Vamos a hablar de la versión, qué normas y qué bases de datos tienen integradas ambas herramientas. Y bueno, y como tal, qué herramientas tienen disponibles cada una de ellas. Y vamos a ver una vista rápida de su uso general. Antes que nada, les quiero hacer mención de que Calumen Live y Calumen 3 son productos que están verificados por una empresa holandesa que es Tube Rayland, la cual se encarga de verificar
que toda la información que se recopila y que se transmite a través de ambos programas sea verídica y que cumpla con todas las normas que se están especificando, ¿vale? Bien. En cuanto a Calumen Live, vamos con la versión. Es una versión en la cual vamos a encontrar 5 sustratos, que es el vidrio diamante, que es nuestro producto bajo en hierro, los parsoles más comunes, que son bronce, gris y verde, Planiclear, que es el sustrato que se comercializa en Europa, y Planilux, que es el sustrato que tenemos en México. Asimismo, cuando tenemos ya sea una configuración monolítica o en doble acristalamiento, vamos a encontrar que para la capa en general hacia el exterior o al interior, dependiendo del uso, en total vamos a tener 36 capas disponibles para hacer consultas con esta herramienta. Y a su vez, para poderlo laminar y las capas embebidas o para laminar en contacto con la capa, que eso es lo que se hace referencia, solo tenemos 18 capas disponibles. En cuanto a las normas, Calumen Live está, pues se pueden hacer búsquedas por hasta 9 normas de espectrofotometría. Por el origen de Saint-Gobain se basa o tenemos por default la norma europea N410. Podemos encontrar la norma americana, que es evidentemente la que nos sirve a nosotros de referencia, o incluso la ISO 9050. Podríamos encontrar coreanas, japonesas, en fin, otro tipo de normas, pero básicamente nosotros nos vamos a basar en NFRC. Y asimismo, la herramienta nos permite dar información o brindar información sobre la norma de color de renderizado, que esto para la gente que se dedique a hacer renders y, por ejemplo, nosotros tenemos ese servicio de renderizado hiperrealista, es con estos datos con lo que logramos dar ese efecto realista o al menos con los vidrios que tenemos. Y también tenemos dos normas de referencia a seguridad, que es la resistencia a la agresión, que es la norma europea 356, y la norma de impacto pendular, que es la N12600. Las bases de datos son regionales, se autodetectan. Ustedes al registrarse, la herramienta va a detectar su ubicación y en automático, por default, les va a dar cuál es la que les corresponde. Ahorita les voy a dar una rápida demostración de lo mismo. ¿Esto qué sucede o qué pasa cuando la base de datos se modifica? Y que aquí sería un tip de uso de la herramienta, es que cuando nos ubica digamos, en Argentina, ¿no? Pensemos, la herramienta está basada a que su base de datos o lo que pueda aparecer en Calumen Live sean los productos que se consumen en la Argentina. Y no necesariamente van a ser los mismos que los que tenemos en México, los que hay en Colombia, haya en Estados Unidos o en toda Europa. Realmente se va cerrando un poco el rango de productos o se puede ampliar mucho. Todo depende, les digo, de la región en la que se esté ubicando. Y eso podría ser muchas veces que la herramienta parezca que no tiene un producto. Entonces va a ser muy importante ubicar la base de datos y si quisieran hacer una consulta específica de algún producto que no esté en su base de datos, cambiarse y ahorita les voy a hacer unas sugerencias para que lo vean de mejor manera. En cuanto a las herramientas, esta es una herramienta de consulta rápida, Calumen Live. Entonces, básicamente solo nos permite hacer cálculos en acristalamiento sencillo, doble acristalamiento y triple acristalamiento. Esto es porque les digo, al ser una herramienta de consulta rápida y a estar en línea, no nos permite o no nos da apertura a tener todas las herramientas que tenemos con el programa de Calumen 3. Pero, a pesar de ello, sí podemos hacer en cualquiera de las configuraciones, incluir
vidrios laminados solo de 2 componentes. Eso igual, en la gran mayoría de las consultas es bastante lo que está ofreciendo la herramienta y nos va a permitir que se logre obtener la información que requerimos. Bien. Y ahora, pues, como les decía, vamos a ver cómo es que funciona la herramienta. La dirección para ingresar a Calumen Live es calumenlive.com y ella misma, les digo, identifica la zona y aquí ya me pone que, por ejemplo, esa extensión es porque está en español. O sea, me está ubicando en México y me va a pasar a español. Si ustedes quisieran modificar el idioma, aquí mismo desde la zona de inicio podrían hacerlo. ¿Vale? Al entrar van a requerir registrarse. El registro les va a pedir su nombre, su apellido, un correo electrónico, la contraseña. Esto va a ser importante, la contraseña, porque les va a solicitar que tenga al menos una letra mayúscula, un número y un carácter especial, o sea, ya sea un punto, un coma, un asterisco, en fin, todo eso se los va a solicitar. Pueden agregar el nombre de la empresa, el giro del negocio en la que participan y la actividad, y asimismo el país, por último el idioma. Ya cuando generen todo esto, les va a llegar un correo de confirmación y van a poder ingresar. Aquí yo voy a ingresar con mi cuenta. A ver, un momento, porque... Perdón, es una duda que tengo. ¿Todos están viendo el sitio de Calumen Live? ¿O no lo estoy compartiendo de forma adecuada? No, sigo en la presentación. La pantalla que estás compartiendo es Calumen Live Herramientas, donde, bueno, aparece el desplegable de Double Relation, Double Relation. No sé si es esta la pantalla que quieres compartir. Bien, ahora sí. Listo. Entonces me voy a regresar porque hace rato lo que les expliqué no lo estaba transmitiendo. Les decía, en la sección de ingresar, la herramienta va a identificar perdón, aquí yo me adelanté. Voy a salir de mi sesión porque ya había entrado. Nada más para explicarles rápidamente lo que era el registro. Les decía que la herramienta nos va a permitir cambiar el idioma en esta sección, ya sea el que sea de su preferencia. Y aquí en el botón de registrarse, vamos a ingresar nombre, apellidos, correo electrónico, contraseña, empresa, tipo de negocio, la actividad, el país.
Les decía, es importante la contraseña porque va a requerir de un carácter especial, una letra mayúscula, para que les acepte la contraseña. Si no lo ingresan así, no les va a permitir registrarse. Cuando terminen este pequeño registro, les llegará un correo de confirmación en el que ya su acceso ha sido aceptado. Bien. Ahora, rápidamente, les decía, la herramienta nos autodetecta. Entonces, ya por default me va a dar siempre que estoy en la ubicación de México. Les decía, me pone por default también la norma europea, la N410. Me voy a la NFRC, que es la americana y que, por ser un mercado América del Norte, pues es nuestra principal referencia. Y vámonos a cuestiones muy sencillas. Por default, igual, la herramienta va a iniciar con un doble acristalamiento, que se compone por un Planilux de 6 milímetros, con una capa en el lado 2. El lado 2 evidentemente es hacia el interior de la unidad. En este caso es un SKN 176. Y esto es el vidrio número 1. Si voy al espaciador o la cavidad, me indica con qué está lleno. Hay varias opciones. Aire, argón criptón, argón al 85, argón al 90, criptón al 90, criptón al 92 y criptón al 95. Y la dimensión del separador. Ojo, aquí un detalle importante. También la herramienta, al ser o estar basada a los estándares internacionales, no los americanos, nos va a dar siempre milímetros. Entonces vamos a tener aquí medias pulgadas, pulgadas enteras o cuartos de pulgada. Aquí vamos a milímetros y evidentemente el 12 es el que vamos a utilizar para las referencias. En el segundo vidrio, que es el interior, y si ven, cuando cambio de vidrio, lo levanta o lo resalta, para también tener el conocimiento de que estamos trabajando con él. Al seleccionarlo, me pone que es un vidrio monolítico Planilux de 6 milímetros. Me voy a ir a un vidrio sencillo. Inmediatamente, en cuanto cambia al vidrio sencillo, me borra la capa porque no es posible utilizar el SKN 176 monolítico. Yo puedo modificar el color. Por ejemplo, voy a poner Parsol verde. Le voy a modificar el espesor. Lo voy a poner en 10 milímetros. Y aquí algo muy importante que hace la herramienta. La capa cara 1, como todos sabemos, es contando siempre desde el exterior hacia el interior. Si yo pongo la capa cara en lado 1, solo me permite utilizar Solite. Y esto es porque es una capa pirolítica y no es una capa metálica. Esto quiere decir que no se va a oxidar. Sencillamente yo les diría, por normativa, la capa de Solite está especificada como una capa que se puede utilizar orientada hacia el exterior, pero por los efectos de la lluvia ácida y los demás agentes, digamos, abrasivos que hay en el ambiente, no es una sugerencia de uso. Solo les digo que la herramienta, por las diferentes características que indican las normas, clasifica a la capa Solite como una capa que se puede utilizar hacia el exterior. Pero mi recomendación es no lo hagan, siempre que vaya al interior. Ustedes pueden seleccionarla o no, borrarla. Y si nos vamos al interior, tenemos capas. Aquí me está marcando un error, que es KNT 140, esta no debe ser porque es un biomonolítico, pero el resto está 108, 120, 136, 150 y 167 STBs. El Miralight, que es nuestro espejo, y otra vez el Solite. Si yo me paso a vidrio claro, y pensemos en 6, me permite considerar más productos. El ET135, que es uno de nuestros desarrollos junto con el Light Gold. STs, los que ya vimos. ST Bright Silver, como productos adicionales. Si lo cambio a diamante, las opciones van a ser ahora, por ejemplo, para capas que sí se utilizan hacia el exterior, BioClean y Vision Light. BioClean es nuestra capa autolimpiable y Vision Light, que es la capa antirreflejante.
Bien, si paso al doble acristalamiento y regresándome a Planilux, que bueno, aquí si lo notaron, al integrar o al armar o solicitar doble acristalamiento ya me agrega Planiclear. Entonces, bueno, voy a cambiar a Planiclear. Igual, al tener Planiclear me va a permitir utilizar BioClean y Vision Light. Y si me voy a la capa 2 o la capa número 2, me abre el espectro de productos de manera importante. Si ven, por usar Planiclear me está poniendo vidrios que sencillamente algunos no los tengo todavía disponibles en México, como son los triples capas del Extreme, el SKN 183, que es un desarrollo alemán. En México sí tenemos 176, tenemos 154, 144. Incluso pues vamos a pasar a Planilux para que vean la diferencia al estar con la base de datos México. Si ven, cambian. Tenemos virus que tienden a ser más reflectivos. Tenemos los CTs, los Ks, KS, SKNs, los STs de nuevo. Y me agrega los Planiterms que tenemos disponibles, los HNs, Lux, One y Ultra N. Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo este vidrio lo hago laminado? Por default, la herramienta siempre me va a poner un PBB de 0.38. Se puede modificar la cantidad de PBB. Por default, igual la herramienta me va a poner que es otro vidrio Planilux de capa de 6 milímetros. Y aquí está lo interesante que les decía de las capas embebidas. En las capas embebidas sería, aquí me lo indica como capas lado 1', que estas son las que están en contacto con el PBB. ¿Qué capas tenemos probadas, evidentemente, y aceptadas con el uso y contacto con el PBB? KBTs, KS, STs, SKNs, básicamente. Si ustedes quisieran información de alguna capa de las que no esté aquí disponible, utilizándola en contacto con el PBB, nos tendrían que hacer una consulta directamente a nosotros. ¿Bien? Entonces, voy a poner una que a mí en lo general me gusta mucho, que es el KNT 140, y voy a responder, de hecho, hasta un gran mito, digamos, que suele suceder al poner un vidrio de capa de bajo emisiva, como es el KNT 140, en contacto con el PBB. Vamos a ponerle .76, el segundo vidrio vamos a dejarlo de 4, y le picamos aquí en Compute. Al dar Compute nos va a dar un preliminar de los datos. Esta unidad de doble acristalamiento con una configuración de 2 vidrios de 6 laminados al exterior con una capa KNT 140 en contacto con el PBB, que es de un PBB estándar o claro de .76. La cavidad, que igual por default le habíamos dicho, está con 12 milímetros de aire, y el segundo vidrio es un Planilux de 6 milímetros sin ningún recubrimiento adicional. Nos da una transmisión de luz del 30, un factor solar de 27, un OSHGC de 27, y el valor de U de 2.78. O sea, muchas veces nos han preguntado, ¿qué le pasa a un vidrio bajo emisivo cuando lo laminamos? Pues pierde el aislamiento, ¿no? Aquí está sencillamente el dato. Ahora bien, digo, solo era un pequeño comercial. Si ya tenemos el dato, podríamos regresar y modificar toda la unidad de nuevo, pero si esto es lo que requerimos, le ponemos en ver los detalles completos, y aquí ya nos da varias opciones. Igual tenemos el preliminar del producto, sus datos generales, como les decía, las normas de seguridad, su transmisión de ultravioleta, también si es un producto antiagresión, los valores de renderizado, y en general todos los energéticos. Nos da opción de enviarlo por correo o generar un PDF.
En ambos casos, más bien se crea la ficha en PDF, solo que está para descargarse de inmediato y el email evidentemente es para enviarlo a quien requiera. Ya de forma muy rápida, digo, es el uso en general que tienen con Calumen Live. Y les voy a dar solo una pequeña explicación rápida de Calumen 3. Solo les voy a hablar de sus características generales porque ya no debo tomar mucho tiempo. Sencillamente les quiero decir que si ustedes están interesados en utilizar Calumen 3, nos lo deben de solicitar. Básense en Calumen Live porque ahí podrán hacer, les decía, la gran mayoría de las configuraciones que requieran hacer, lo van a conseguir ahí. Cosas específicas, aquí se las voy a decir en cuanto a Calumen 3. Calumen 3 es un programa que se instala en la computadora. Les digo, no lo solicitan, se hace un registro sencillamente diferente al de Calumen Live y lo que tiene disponible es muchísimos más sustratos. Aquí ya tenemos todos los sustratos que tiene Saint-Gobain a nivel mundial. Tenemos 125 capas disponibles, 34 en bebidas. Si recuerdan, el otro eran 18, si no me recuerdo. Aquí tenemos prácticamente el doble. Las normativas básicamente son las mismas, solo tenemos adicionales las 2 normas de cálculos mecánicos y una norma en acústica, que esta ya evidentemente Calumen 3 ya nos dice cuál es la atenuación acústica que tiene. En cuanto a herramientas, tenemos más herramientas disponibles. Además del doble y triple acristalamiento, aquí se puede hacer hasta un cuádruple acristalamiento. Y el laminado ya no es de 2 componentes, sino podemos hacer multilaminados. Asimismo, nos podemos generar composiciones con diferentes configuraciones, o sea, como se requiera. Se pueden mezclar gases, se pueden hacer otro tipo de cosas, pero además las herramientas Expert, y estas son las que están disponibles solo para uso interno, pero que nosotros les ponemos disponibles, todo lo que nos soliciten, nosotros les podemos enviar la información, es obtener un diagrama cromático, convertir archivos Calumen 3 de Calumen 3, de las versiones anteriores. Podemos ponerle pintura a las unidades, bioserigrafiado. Tenemos los 3 colores que digamos son básicos, que es blanco, negro y gris, pero podemos hacer con base a la escala CMYK, obtener colores y podemos convertir los archivos de Calumen a Window, que es la herramienta, digamos, más utilizada, al menos en el mercado de Norteamérica, y viceversa, o sea, de Calumen a Window o de Window a Calumen. Y de forma adicional, ya pueden descargarse EPDs cortos. Les digo, esta herramienta sencillamente es muy diferente, son para cosas especiales, o sea, ese 20% que les decía que tal vez no se pueda conseguir con Calumen Live, nos lo solicitan y dependiendo el uso y la expertise que tengan con el uso de los productos y mismo la herramienta Calumen Live, podrán solicitarlo y nosotros a su vez darles el acceso para que descarguen Calumen 3 y utilizarlo. También, obviamente, darles capacitación sobre el uso y, bueno, generar las fichas que requieran. Pues bueno, de mi parte es todo. Les agradezco la atención y pues les paso de nuevo los micrófonos. Francisco, muchísimas gracias por tu presentación. Creo que ha quedado bastante claro, pero me gustaría recalcar, cualquier persona que tenga cualquier duda, consulta, podéis ir escribiéndola en el chat y al final del seminario responderemos todas las preguntas. Una vez visto la aplicación Calumen Live y Calumen Free, me gustaría empezar con la herramienta de SpaceX, Calumen, una herramienta concretamente diseñada para el cálculo de transmitancias y la eficiencia térmica de los componentes individuales de la ventana, ya sea vidrio, marco, espaciador, barroquillo o sellantes, y cómo afectan a la totalidad de la misma. Podemos comparar una ventana con otra, así que sin más dilación podemos empezar con la presentación de cómo acceder a Calumen y cómo desarrollarla, y luego pasaremos a
a un análisis más en vivo, donde analizaremos algunos ejemplos, compararemos y haremos un uso más pragmático de la aplicación. Así que, sin más, empiezo a compartir mi pantalla y empezamos con la presentación. Pues una vez que estamos aquí, empezamos. Antes de nada, antes de empezar, me gustaría comentarles cómo algunos componentes, simplemente hablarles de los componentes que influyen en el rendimiento, la performance térmica, la performance energética que puede tener la ventana en su globalidad. Como podemos ver en la imagen, tanto el vidrio como el marco, como el espaciador, influyen de una manera directa y proporcional según sus materiales, según su composición, según su calidad, influirán en mayor o menor medida a la eficiencia energética de la ventana. Como veremos a continuación, como podemos ver en la propia aplicación, distintos materiales, distintos componentes influyen de una manera muy significativa. Simplemente de una manera recordatoria, seguramente muchos de ustedes ya lo sabrán y probablemente la inmensa mayoría, aquí les dejo la fórmula de cálculo de la transmitancia total de la ventana. En la transmitancia total de la ventana se puede ver que al fin y al cabo es el sumatorio del área total del vidrio por su transmitancia más el área total del marco por su transmitancia más la longitud lineal del espaciador, no su área, sino la longitud lineal del espaciador por su transmitancia. Todo ello dividido por la suma del área del vidrio más el área del marco. Todo ello nos daría una transmitancia total de la ventana que, dependiendo de las calidades, materiales e instalación, podría ser de en torno al 2, el 1,5, 1,1, 2,5, como veremos a continuación. En esta primera parte de mi presentación les quería hacer una presentación muy sencillita de cómo utilizar Callaway, cómo acceder, cómo utilizarlo, y más adelante ya nos podemos meter manos a la masa y hacer unos cuantos ejemplos y hacerlo todo en vivo. En primer lugar, para acceder a Callaway habría que acceder a la web de SwissSpacer. Como pueden ver, es en la parte superior de la pantalla, swissspacer.com, y ahí hay una de las pestañas que es Callaway. Una vez accedes a Callaway, no requiere ni de registro ni de absolutamente nada, lo único, accedes a Callaway y se te abriría la ventanita de la izquierda. Como se puede ver aquí, se elige el idioma, está el Instituto de Idiomas, chino, coreano, todos los idiomas posibles por haber están reflejados en Callaway. Y empezaríamos por el primer apartado, el calculador de transmitancias totales de la ventana. Una vez pinchamos aquí, nos llevaría a esta ventanita, que es simplemente que nos avisa que la metodología utilizada está basada en el método de cálculo certificado por el Instituto Rosenheim, que es el instituto alemán, el laboratorio alemán donde se testan, se prueban y se certifican distintos materiales y componentes en el mundo de la ventana, el mundo de la puerta, de componentes contra la protección del fuego. Incluso recientemente, el último año, también el instituto alemán ha sido el encargado de certificar las mascarillas, los cubrebocas, como dicen allá en México, que estamos utilizando debido a la pandemia, solo que en este caso nos especificaría que las normas utilizadas para el cálculo es la ISO 177/1 y pasamos al siguiente. Una vez aceptáramos que los cálculos y la metodología utilizada es la certificada por el Instituto Rosenheim alemán, pasaríamos a esta ventana. Es la ventana principal de Callaway. En esta ventana hay distintas opciones. Estaría la opción de elegir el tipo de ventana que va a ser con sus dimensiones, el tipo de marco, tipo de vidrio, tipo de espaciador y si llevara o no bandotillos, si se los llevara como se. Si pinchamos en la primera opción, en el tipo de hoja, pasaríamos a una hoja, doble batiente, etcétera, etcétera. Veremos a continuación cuando entremos en vivo en la aplicación. Una vez que pinches en el tipo de ventana que quieres calcular, una hoja en este caso, pasaría hasta la siguiente opción, que es simplemente elegir el ancho y el alto para calcular el área de superficie total del vidrio. Después, una vez calculado eso, si pasáramos a la parte del marco, pincharíamos ahí y habría tres opciones. En esta primera opción aparecerían los distintos materiales que podría ofrecer el marco. Podría ser un marco de madera, podría ser un marco de PVC, podría ser un marco de aluminio, una mezcla de aluminio y madera, en definitiva todas las opciones, y dentro de cada material, dentro de cada componente, distintas opciones de transmitancia de distintos tipos de calidades del material. Si no queremos elegirlo algo tan difuso como podría ser madera 1,5 de transmitancia, podríamos ir directamente a elegir por marcas, los fabricantes de marcos de perfil. Aquí aparecen
Los principales, cualquiera pincharíais dentro del que quisierais, Aluplast, Gealan, Salamander, Rejao, Beca, cualquiera, y aparecerían todos los componentes, todos los tipos de perfiles que ofrece la marca Ibertri. Sin embargo, si se quiere hacer de una manera manual, pues igualmente pincharíamos en la parte manual y elegiríamos las transmitancias, los laterales, superiores, inferiores, y de una manera absolutamente manual especificar qué tipo de marco vamos a utilizar. Si el marco que vamos a utilizar no estuviera reflejado o no estuviera reflejado de una manera aproximada con las otras dos opciones que tuviéramos, la podríamos introducir directamente de una manera manual. Una vez visto el tipo de marco que se podría elegir, pasaremos al tipo de vidrio, al tipo de acristalamiento, y la dinámica sería muy parecida. Podríamos, dentro de la pestañita vidrio, elegir dentro de una selección enorme con todos los vidrios de todas las marcas, por distinto nombre, distinta transmitancia, distinta performance. Podríamos ir a la parte de marca, estarían en Saint-Gobain, Guardian, todos los fabricantes de vidrio, y podríamos, si pincháramos en Saint-Gobain, en este caso, saldrían todos los vidrios que nos ofertaría Saint-Gobain para esta aplicación. Y lo mismo podríamos ir de una manera absolutamente manual, donde especificaríamos la transmitancia que tiene el vidrio, la composición, si va a ser un 4412 o 6612, el tipo de ancho, etcétera, etcétera. Todo de una manera absolutamente manual. Después elegiríamos el tipo de espaciador, en este caso exactamente la misma dinámica que en el caso anterior. Una primera opción nos ofrece 4 opciones: aluminio, acero inoxidable, Surfacer Advanced, Surfacer Ultimate. Dentro de cada opción podríamos, de una manera un poquito más concreta, elegir si el interior del espaciador llevaría gel de sílice, llevaría un tamiz molecular, por otra parte, o el tipo de sellante, si sería polisulfuro, poliuretano, butilo, etcétera, etcétera, al igual que el ancho y el grosor de esta capa aislante, de ese sellante. O por último, podemos hacerlo de una manera absolutamente manual, igual eligiendo la transmitancia y el valor FRS. Una vez completados todas las especificaciones, elegido el tipo de marco, el tipo de vidrio, el tipo de espaciador y la composición general de la ventana, nos arrojaría un valor, como pueden ver remarcado en la parte superior de la ventana. En este ejemplo, que hicimos así de una manera un poco aleatoria, sería una ventana de 1,8, pero lo importante es ver las opciones que nos ofrecen a la derecha. Una vez pincháramos en la sección de acciones, la primera opción, detalles, nos haría un breve resumen de todas las especificaciones del vidrio y las tendríamos ya claras para, si tuviéramos que compararlas con otra ventana, ya sabríamos de qué especificaciones estamos partiendo. Uno de los puntos que a mi parecer es más importante de esta aplicación es el análisis de condensaciones. El análisis de condensaciones es una herramienta espectacular que tiene un funcionamiento muy sencillo. Por ejemplo, en este caso, luego, como me repito, pero en un momento, cuando pasemos en vivo a la aplicación y hagamos los cálculos en vivo y en directo, haremos ya comparaciones, pero simplemente aquí habría que poner la temperatura exterior, la temperatura interior, el porcentaje de humedad, y partiendo de las especificaciones de la ventana que hubiéramos puesto con anterioridad, nos diría si hay condensación, si hay riesgo de condensación. Lo mismo pasaría con el calculador de riesgos de formación de moho. Habría que especificar temperaturas interiores y exteriores y el porcentaje relativo de humedad. Después, tanto esta parte como la siguiente diapositiva es el ahorro energético de invierno, ahorro energético en verano o una combinación de ambas. Los ahorros energéticos anuales, en definitiva, en invierno, en verano, que es cuando utilizamos la calefacción o la climatización. Aquí podríamos partir de la ventana que inicialmente especificamos, compararlo con un segundo tipo de ventana en el que podríamos modificar todos los parámetros, una ventana del mismo tamaño, obviamente, pero podríamos cambiar el tipo de marco, podríamos cambiar el tipo de vidrio, podríamos cambiar el tipo de espaciador, podríamos cambiar solo una de las partes, uno de los componentes, y ver cómo afecta al desempeño de la ventana en comparativa. Podríamos poner la vivienda, si es una vivienda, si es un edificio comercial, un edificio residencial, el número de ventanas, ya podría ser 5, 7, 10 ventanas en una residencia habitacional unifamiliar, podrían ser 30, 40, 50 ventanas en una residencia multifamiliar, etcétera. Podríamos calcular a cuántos años vista queremos hacer ese cálculo de ahorro. En la vida útil de una ventana podríamos poner 25, 30, 40 años en la vida útil y nos arrojaría un dato, en este caso estaría en euros, de cuántos ahorros en climatización y en calefacción nos podríamos ahorrar
con la ventana 2 comparado con la ventana 1. Así hayamos mejorado el componente que hayamos mejorado. Todos, uno en particular, podemos comparar la ventana. ¿Qué desempeño? ¿Cómo va a repercutir al cliente final la utilización de una ventana distinta de otra ventana que pudieran ofertarles? En este caso, vemos que los ahorros serían casi 20.000 euros de ahorros y un ahorro de emisiones de CO2 que aparece en kilos. Como veremos a continuación, para calcular estos ahorros, podremos elegir dónde va a estar ubicada la vivienda, cuáles son las condiciones de consumo de energía que va a tener esa vivienda, cuál es la temperatura exterior que suele hacer en esa zona climatológicamente hablando durante el invierno, durante el verano, cuál va a ser la temperatura que va a mantener el interior de la casa, qué tipo de combustible va a utilizar la vivienda para ese consumo energético, si va a ser gas ciudad, si va a ser gasoil, etcétera, etcétera. ¿Qué porcentaje de eficiencia tiene ese sistema de calefacción? Si el sistema de calefacción está funcionando a un 75% de su rendimiento, ¿cuánto preveemos que va a subir el precio de la energía durante los próximos 25 años? Podemos poner que la energía se prevé que vaya a subir un 1, un 2, un 3% anual durante los próximos X años. Definitivamente se pueden calcular todos los parámetros para tener una aproximación lo más realista, lo más exacta al futuro, que dentro de que no haya más pandemias y más desgracias, podamos prever en condiciones normales. Otra parte que me encantaría enseñarles desde la aplicación Callaway es la parte que ven remarcadita en rojo en la imagen de la izquierda, es SweetSpacer Air Simulation. SweetSpacer Air es una válvula igualadora de presiones que en definitiva es como un complemento que sustituye a los tradicionales tubos capilares. En el transporte a grandes distancias con diferentes altitudes, que pueda sufrir una variación en la altitud demasiado grande o unas variaciones de temperatura una vez instalada el vidrio en la ventana en un municipio, en una localidad donde sufra muy grandes variaciones de temperatura. Por ejemplo, tuvimos un caso muy sonado que nos preguntaron por él en el norte de México, no me acuerdo muy bien en qué localidad era, muy cerquita de la frontera con Estados Unidos. Era una zona semidesértica o prácticamente desértica, donde las variaciones de temperatura durante el día respecto a de la noche eran de 40 a 50 grados. Esa diferencia de temperatura estallaba el vidrio, el 70-75% de los vidrios instalados en esas viviendas estallaban debido a los cambios de presiones que los cambios de temperatura ejercían sobre los vidrios. Con esta aplicación podemos calcular, bueno, como les voy a enseñar, primero habría que aceptar obviamente los términos de la metodología utilizada para estos cálculos, que vuelven a ser las especificaciones utilizadas por el Instituto Rosenheim alemán. Y una vez aceptando estos términos, estas serían las opciones que nos aparecen. En primer lugar, habría que elegir el tipo de vidrio, eligiendo obviamente el tamaño, el borde superior, el ancho superior o la longitud para calcular el área de la ventana, la estructura de la ventana, así como la cámara que tuvieran. Después tendríamos que elegir dónde se va a instalar el vidrio, simplemente poniendo aquí, por ejemplo, yo hice el ejemplo poniendo Madrid, podríamos poner Ciudad de México, como vamos a ver a continuación, y una vez poniendo Ciudad de México, las coordenadas se calcularían automáticamente, y después calcular cómo va a ser transportado ese vidrio y cuál es la altitud máxima, la altitud acumulada que va a sufrir el vidrio en el transporte. Una vez calculadas esas opciones, directamente se podría dar a calcular, habría que darle a acciones calcular y nos aparecería aquí un semaforito donde diría el lifetime y el transporte en altura si estuviera ok, si hubiera algún tipo de problema no saldría ok, entonces el vidrio va a sufrir problemas estructurales a largo plazo o en el mismo transporte. Esto es en cuanto a la presentación en sí. Ahora, si les parece bien, voy a ir directamente a la página de SweetSpacer. Ya estoy en sweetspacer.com en Callaway. Como vamos a ver, es muy sencillito, muy rápido de utilizar. Entramos en la primera opción. Podemos elegir una hoja simple, sin más, para no enrevesar mucho la situación. Elegiríamos un ancho de 1,5, más o menos. No tengo el teclado, lo tengo que hacer a ojo con el ratón y es un pelín complicado. Un alto de 1,8, casi,
Y este sería las medidas que vamos a poner, una medida estándar para una ventana. En el tipo de material o el componente del marco que vamos a utilizar, podemos elegir cualquiera en este caso. Vamos a elegir un clásico, una ventana de aluminio con una transmitancia más o menos aceptable, dado el componente alumínico del marco con su altísima transmitancia, pero es una ventana clásica, una ventana tradicional, vamos a partir por ahí. En este ejemplo vamos a elegir un vidrio cualquiera, un vidrio con una transmitancia no demasiado funcional, no un vidrio de 0,7, 0,8, vidrios espectaculares. Vamos a partir con un vidrio más o menos normal, muy decente, con una buena transmitancia térmica, pero un vidrio asequible. Vamos a elegir este mismo. En los espaciadores podemos elegir el clásico utilizado ampliamente, espaciador de aluminio, que representa los mínimos problemas de transmitancia térmica que ofrecería el marco de aluminio. Al final el aluminio es un tremendísimo transmisor del calor y del frío que repercute directamente en la performance global de la ventana, pero es el espaciador tradicional y vamos a partir por ahí. El desecante vamos a utilizar el clásico gel de sílice y como material sellante el polisulfuro. Una vez elegidos estos componentes, nos aparece que nuestra ventana tiene un 1.710 de transmitancia térmica. Es una ventana aceptable, no es una ventana que pudiera competir con los requisitos que podrían tener ciertas certificaciones, como las certificaciones Pacific House, las certificaciones LEED, BREEAM y demás. Es una ventana aceptable, pero que vamos a ver cómo se comporta respecto a otras ventanas, simplemente haciendo pequeños cambios. En primer lugar, me gustaría enseñarles cómo afecta a nivel de condensación. Como decía anteriormente, esta herramienta, el análisis de condensaciones, me parece la herramienta principal de esta aplicación y desde un punto de vista personal les puedo contar mi caso. Yo actualmente resido en Madrid, en el norte de Madrid, es una zona montañosa. Durante el invierno suele estar prácticamente siempre nevada, es una zona muy fría y ahora mismo las ventanas de mi vivienda, recientemente me mudé a España, llevo únicamente 6 meses viviendo en España, estoy de alquiler y las ventanas de mi vivienda son de aluminio, tanto marco como espaciador, y tienen unos problemas de condensación espectaculares. Hace apenas un mes y medio en Madrid se dio el caso de que tuvimos una nevada histórica, la mayor nevada que habíamos tenido en los últimos 100 años, cayó casi 1 metro de nieve y sufrimos unas temperaturas que bajaron de los 10 grados bajo cero. Teniendo en cuenta esa situación, que es excepcional y pasa una vez cada siglo, podría entender que una ventana se condensara, que tuviera problemas de condensación y formación de mohos. Pero pasado esto, cuando en el exterior hace 2, 3, 4 grados, la ventana siempre está condensada, siempre está con agua en el marco, siempre está chorreando, que al final ese agua acaba llegando al suelo, acaba creando humedades, problemas de mohos, problemas de alergias, de la calidad del aire, problemas del bienestar de las personas que viven en esa vivienda. Entonces, quería comentarles esta aplicación y el análisis de condensaciones partiendo de la ventana que hemos especificado de una manera un poco aleatoria y de una manera muy rápida, poniendo, por ejemplo, en un día lluvioso, en un día frío de invierno, donde pudiera ser la humedad al 60%, tranquilamente, 60, 70. Ahora mismo estamos haciendo este webinar para México y me consta que tenemos también asistentes desde Panamá, Costa Rica, Centroamérica, donde las humedades, los porcentajes de humedad relativa podrían subir infinitamente más, pero tampoco queremos forzar y analizar casos extremos. Vamos a analizar un caso bastante típico, donde queremos que la temperatura interior de la vivienda en invierno se pueda mantener a 22 grados, una temperatura confortable, 20, 21, 22 grados, la temperatura recomendada para tener un consumo energético eficiente dentro de la vivienda. Podríamos mover esta barrita de aquí para ver a qué temperatura exterior condensaría la ventana. A partir de que hubiera en el exterior 6 grados, únicamente 6 grados, con un porcentaje de humedad relativo del 60% y una temperatura interior en la vivienda de 22 grados, la ventana tendría problemas de condensación. Problemas de condensación que repercutirían ineludiblemente en problemas de formación de mohos, problemas de alergias, problemas de salubridad, en definitiva. Una vez hemos visto esta ventana, por ejemplo, podemos cambiar un componente. Vamos a comprobar el espaciador.
cambiemos el espaciador de aluminio por el espaciador Swiss Pacer Advance. El polisulfuro lo cambiaremos por butilo y habríamos cambiado únicamente un componente. No hace falta cambiar más para este cálculo. Hemos visto que hemos bajado casi 1,5 décimas en la transmitancia térmica global de la ventana, pero más allá de la performance total de la ventana, volvamos al caso de las condensaciones. Volviendo al análisis de condensaciones, vemos que a 6 grados ya no se produce condensación. Seguimos manteniendo el resto de parámetros inalterables. Mismo marco, mismo vidrio, mismas medidas, mismo porcentaje de humedad relativa, misma temperatura interior de la vivienda. A 6 grados ya no se formaría. 7 grados tampoco, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18... Vale, esto creo que no está cargando, debe haber algún problemilla con internet. Voy a echar para atrás porque me parece a mí que a 20 grados... A ver... Ah, claro, un momento, si lo estaba haciendo yo mal. Tendría que ir hacia abajo, no hacia arriba, claro. Menuda cabeza. Obviamente a 18 grados no va a condensar. Partíamos de 6. 5, 4, 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2. A menos 2 es la temperatura a la que empezaría a condensar nuestra ventana. Hemos visto que cambiando un pequeño componente, cambiaremos la performance de la totalidad de la ventana de una manera brutal. Habría 8 grados de diferencia. Una temperatura de 6 grados es muy fácil alcanzable en prácticamente cualquier latitud. Obviamente, si estamos en zonas tropicales o semitropicales, alcanzar los 6 grados va a ser bastante complicado, pero en climatologías continentales o mediterráneas o costales va a ser bastante fácil llegar a los 6 grados, porque los problemas de condensación, ya no solo poniendo a cocer un poquito de pasta en la cocina, y simplemente con la evaporación del agua de la cocción se nos condensen las ventanas, es que simplemente por el hecho de que sea invierno se van a condensar sí o sí. Pero cambiando un componente, en este caso el espaciador Swiss Pacer, que está hecho con unos materiales que manejan la transmitancia térmica de una manera infinitísimamente muchísimo más eficiente, y unos polios patentados por Swiss Pacer que hacen de barrera para el vapor, todo esto sumado hace que la condensación en este caso se produciría en los menos 2 grados. Al final, el espaciador en este caso es lo que más repercute a los problemas de condensación. Podríamos poner el marco, un PVC de 1,5, hemos mejorado de un marco de aluminio de una transmitancia de 2 a uno de 1,5 de PVC y podríamos volver, en este caso, a poner otra vez el espaciador de aluminio con el polisulfuro. Una vez puesto esto, podríamos volver al análisis de condensaciones y podríamos comprobar cómo, en este caso, ha bajado 1 grado de temperatura de condensación. Simplemente, a partir de los 5 grados ya se condensaría. Y hemos mejorado sustancialmente el marco. Hemos cambiado un marco de aluminio de 2.0 de transmitancia a un marco de PVC de 1,5. En definitiva, para los problemas de condensación, formación de MOEs y salubridad general del aire respirable de la vivienda, el espaciador es el que más podría influir en la rotura de ese puente térmico. Visto todo esto, pasemos a hacer más acciones. Por ejemplo, bueno, aparte de que podrían, por ejemplo, crear un PDF donde se les enseñaría de cara a un posible cliente, donde pudiera calcular distintas ventanas, enseñar al cliente las especificaciones técnicas y demás. Volvamos hacia atrás, volvamos, por ejemplo, al ahorro de energía. En el ahorro de energía, igualmente, los que les comentaba antes pueden hacer únicamente en invierno, únicamente en verano o una combinación de ambas, invierno y invierno. Aquí se especificarían la ventana 1, como vamos a compararla respecto con la ventana 2, y en acciones, datos básicos de invierno, podríamos calcular todo en base a los parámetros que nosotros quisiéramos. Como les comentaba antes, cuánto es el periodo de calefacción que estamos utilizando, cuál es la temperatura media exterior durante el invierno, cuál es la temperatura interior que queremos mantener durante el invierno, qué tipo de combustible, gas natural, carbón, etcétera, 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 el poder calorífico de la combustión, el coste por kilo, el incremento de costes por año y la eficacia del sistema de calefacción. Exactamente lo mismo lo podríamos hacer con el verano.
cómo va a funcionar ese sistema de climatización. Una vez elegidos los parámetros de la ventana 1 respecto a los de la ventana 2, elegidos los parámetros del invierno, del consumo energético invernal y el consumo energético veraniego, elegiríamos el número de ventanas, el número de años donde serán amortizadas esa inversión en las ventanas y nos saldría el cálculo total en euros, en este caso, cuál sería el porcentaje, el cálculo total en euros que nos ahorraríamos en climatización y calefacción, así como el ahorro de emisiones de CO2 al medio ambiente. Por último, me gustaría enseñarles la parte de Swift Pager. Como les decía, en esta parte sí que hay que registrarse, es igualmente gratuita, únicamente hay que elegir un email para registrarse, una contraseña, el nombre de la empresa a la que pertenece. Me parece incluso que ese campo es opcional y no pedía mucho más. Una vez registrado, accederíamos y llegaríamos a esta pantalla. Por ejemplo, vamos a hacer un caso concreto. No tengo aquí el teclado, así que tengo que elegir esto así un poco de una manera un poco rudimentaria. No te preocupes, lo dejo aquí en 1500 o más o menos 1500. Vale, el borde corto en 1500, por ahí está bien. Y el borde largo lo podemos subir hasta 1700. Bueno, una cosa estándar. Tampoco les quiero quitar mucho más tiempo. Lo dejo aquí en 1650 y fuera. ¿Cómo va a ser la estructura? En este caso, dos vidrios, un doble vidriado, de 4 milímetros cada uno, me parece correcto, lo que viene por defecto, y con una cámara de 12 milímetros. Una estructura clásica de 4-12-4. ¿Vale? Una vez elegido esto, podríamos elegir la vida útil. Ciudad de montaje. Oliver, si me puedes escribir Ciudad de México. Ciudad de México. Una vez escrito esto, le das a buscar coordenadas y automáticamente la aplicación, utilizando datos de Google, te cogería la latitud y la longitud para coger exactamente el sitio concreto. En este caso, he puesto Ciudad de México. Podrían poner Querétaro o cualquier sitio mundial, Singapur, el que necesiten. No solo coge las coordenadas, sino también coge las características climatológicas de cada lugar. Al final, por ejemplo, en el caso de Singapur, tendría en cuenta las enormes temperaturas, una temperatura bastante simétrica durante el año, sin grandes cambios, pero influenciada de una manera muy notoria por la humedad. Cada sitio estaría influenciado por sus características climatológicas concretas. ¿Vale? Entonces, una vez elegido esto, el transporte en altura. Por ejemplo, si no recuerdo mal, la verdad no es un dato que tengo ahora mismo en mente, pero sí creo que Ciudad de México estaba a una altitud bastante considerable, considerando los estándares europeos, donde estamos todos, si no a nivel de mar, bastante cerquita del mar, podríamos elegir cómo vamos a trasladar esos vidrios y una diferencia de altura. Por ejemplo, en el caso de Madrid, estamos a 700 metros sobre el nivel del mar. Pues hubiéramos 700. En el caso de México, creo que eran 2000, pero no estoy muy seguro. No quiero tampoco forzar la máquina, voy a poner a 1200, pero bueno, en este caso lo pueden comprobar ustedes mismos con cualquier localización que se les antoje para comprobar. Eligiendo estos tres campos, ya directamente podríamos actualizar valoración. Esto tarda unos 5, 10, 15 segundillos, dependiendo los cálculos que le hayamos hecho procesar, y aquí en el semáforo, una vez que termine este cálculo, en vida útil y en transporte en altura nos debería salir un OK y un OK. Si saliera OK, tanto la instalación y la vida útil durante los 25, 30, 35, 40 años que vaya a durar instalar esa ventana no sufriría ningún problema estructural ni por el transporte ni por la variación térmica, y lo mismo pasaría con el transporte en altura. Especificado cómo va a ser el transporte, si en camión, si en helicóptero, si en avión. Esas diferentes opciones al final se están pidiendo para calcular la velocidad y la altitud que va a sufrir el transporte. Obviamente un camión no va a ir a 400 por hora o a 900 por hora, va a ir a la velocidad que va a ir un camión, 60, 80, 100 kilómetros por hora. Y va a subir una diferencia de altitud de 2.000 metros a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Esto está calculado para que la diferencia de altitud no sea lo suficiente como para lastimar el vidrio o causarle problemas estructurales a corto, medio o largo.
Por mi parte, esto sería prácticamente todo. Recordarles que esta aplicación Callowin es totalmente gratuita, no requiere de ningún registro, salvo la parte de SwissPager, porque es una aplicación adicional que se ha añadido a Callowin hace apenas 2 meses, después de Navidades se añadió, y simplemente se ha añadido de esta sección de registro. Todo lo demás es totalmente gratuito, totalmente anónimo, totalmente ilimitado. Pueden realizar todos los cambios, todos los cálculos, todas las veces que requieran. Es totalmente ilimitado. No sé si tengo alguna pregunta para Francisco. Si me podéis pasar, si tenéis preguntas para Francisco, las tengo por aquí. También veo las mías. Vale. Estas dos preguntas son parecidas. Vale, pues Oliver, si puedes abrirle micro a Francisco, voy cantando las preguntas en alto y va respondiendo. Si necesita compartir pantalla, le damos permiso de anfitrión y podría compartirlas. La primera pregunta, que tiene que ver también con la segunda, es: ¿tiene algún costo Calumen 3 y las aplicaciones son software libre o se paga de alguna membresía? Por mi parte, simplemente recalcar que la aplicación de Callowin, de SwissSpacer, es totalmente libre, es totalmente gratuita y prácticamente, quitando la parte de SwissSpacer, es totalmente anónima. Le cedo la palabra a Francisco para que nos hable sobre Calumen Lite, que sí lo conozco más, o de Calumen 3, como comentaban en la primera pregunta. Sí, gracias, Enrique. Sencillamente, ambas herramientas son gratuitas. Lo único que solicitamos es el registro. Para Calumen 3, les decía, hacemos digamos, una pequeña clasificación sobre si la herramienta la van a poder utilizar. O sea, que tengan el expertise, ¿no? Es decir, si los calificamos y si tienen digamos, las bases suficientes para utilizarla, podrían solicitar la liga, los registramos y tendrán acceso a la herramienta. Esa se instala en la computadora. Estupendo. Genial, Francisco. Otra pregunta que nos lanzan. ¿Estas herramientas son para definir con facilidad el tipo de productos de Saint-Gobain a utilizar según las necesidades del proyecto? No sé, Francisco, si has escuchado bien la pregunta, te la repito. Sí, a ver de nuevo. Estas herramientas son para definir con facilidad el tipo de productos de Saint-Gobain a utilizar según las necesidades del proyecto. Pues bueno, son realmente una muy buena ayuda para hacer esa definición. Por ejemplo, si vemos temas como puede ser Passive House o certificaciones BREEAM o EDGE o LEED, evidentemente al estar modificando el tipo de producto que pensemos que pudiera alcanzar los valores que se requieren, nos va a ayudar en ese sentido. Realmente la decisión la van a tomar las personas que así estén definidas para hacerlo, ¿no? O sea, a lo mejor encontramos un vidrio que tiene un performance ideal para el proyecto, pero sencillamente el aspecto no es el adecuado, ¿no? Entonces, aquí la herramienta no nos va a decir, nos puede decir los datos de colorimetría, pero no vamos a saber realmente cómo se ve. Digo, para eso es otra herramienta. O contar con muestras, que también es algo que podemos ofrecer, ¿no? Pero sencillamente Calumen es un auxiliador, digamos, para tomar la mejor decisión. Perfecto. Exactamente la misma respuesta. Preguntaba únicamente por las aplicaciones de Saint-Gobain. Remito la misma respuesta para SwissSpacer. Es una herramienta para ayudar, en definitiva. Una pregunta más. Si necesito una asesoría a la hora de estar calculando, ¿a quién puedo contactar? Respondo primero en nombre de SwissSpacer. Si tienen cualquier tipo de pregunta, de hecho, otras preguntas eran: ¿las aplicaciones cuentan con un manual? Respecto a SwissSpacer, no cuenta con un manual, pero cualquier tipo de duda, cualquier tipo de consulta, cualquier tipo de aclaración, podemos, en mi caso, soy Enrique Galán, me pueden enviar un correo o pueden llamarnos directamente, ponerse en contacto con nosotros, podemos atenderles vía
email, vía telefónica, podemos organizar una videollamada y les puedo hacer un taller pormenorizado, con sus dudas, les podemos guiar sin ningún tipo de problema. Yo estaré encantado. Mi correo es e.galan@exporamigos. Mi compañero desde asistencia técnica va a escribir el correo en el chat para que todos lo tengan. Ante la menor duda, ante la menor aclaración, si necesitan un taller más personalizado para analizar su caso concreto, para enseñarles más profundamente a utilizar la aplicación, no duden en escribirme. Estaré encantado de concertarles una cita y podemos tratarlo en profundidad. Le paso la misma pregunta a nuestro compañero Francisco Barrera. Si las cuentan con manual o si necesitan asesoría, a quién pudieran contactar. Bien, igual los manuales van más hacia los aspectos técnicos, que aquí lo que hice fue presentarles un gran resumen de los mismos. Para el uso, y si requieren asesoría, sí podemos, como igual comentas tú, Enrique, ofrecerles asesoría específica para conocer de mejor manera cuáles son los alcances de la herramienta, cómo se debe utilizar de forma adecuada. Igualmente, y también, ¿no?, van a poder pasar mis datos de contacto para cuando requieran alguna asesoría específica, ya sea sobre el uso de algún producto que se encuentre dentro de nuestros catálogos. Estupendo. Otra pregunta más. Esta pregunta tiene su miga y es casi más metafísica que otra cosa. ¿Este webinar es derivado a la necesidad de los presentes cambios climáticos que van en aumento a más calor o más frío? Bueno, yo desde mi punto de vista, sí y no. En definitiva, los cambios que se están produciendo en el planeta son más que innegables, o sea, no se puede ir contra la ciencia. Está claro que la climatología va a ser cada vez más extrema, tanto más frío, más calor, más desértica, con más inundaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final va más encaminado a un punto de vista que podría ser gubernamental. En muchos países, teníamos en otros webinars, comentamos el caso que se producía en Corea del Sur, que se está produciendo en España, en Alemania, en Francia, en Inglaterra, en la Unión Europea, en definitiva, que se va a producir mucho más pronto que tarde en los países de Latinoamérica, empezando por Chile, empezando por México, empezando por Panamá, donde al final los gobiernos van a instaurar una serie de medidas en relación con las transmitancias térmicas, con la performance que puede tener la envolvente de habitacional, ya sean, en este caso, las ventanas, los vidrios, los espaciadores, los marcos, la completa ventana en sí. Comentaba en el caso de Corea, en el transcurso de unos pocos años, 3, 4, 5 años, se instauró en un primer momento que las viviendas de nueva construcción o las viviendas con reformas tenían que tener una transmitancia térmica de como máximo 2. Al año siguiente, esa transmitancia térmica máxima permitida por el gobierno bajó a 1,8, después siguió bajando 1,6, 1,5, 1,4 y así sucesivamente. De esta manera los gobiernos no solo están obligando a que las construcciones sean cada vez más eficientes, también están premiando a través de bonificaciones, deducciones a aquellas compañías, a aquellas constructoras, a aquellos especificadores, a aquellos promotores, en definitiva, que promuevan la mayor eficiencia, una buena performance general de toda la vivienda, no solo de la envolvente, sino de la completa totalidad de las soluciones que en ellas integren. Y es por ello que poco a poco el mercado, de una manera, obviamente el cliente final siempre va a querer una ventana mejor. Si al final le comparas una ventana con otra por 10, 15, 20 dólares más, si vas a tener una mejor ventana que te va a hacer tener una mejor salubridad, una mejor calidad de aire en tu hogar, el cliente siempre va a elegir. El cliente al final está cada vez más informado y va poco a poco eligiendo soluciones más eficientes, soluciones de una mayor calidad, pero al final, por otro lado, el gobierno está presionando para cumplir los pactos que se alcanzaron, por ejemplo, en el Acuerdo de París, que la inmensa mayoría de países fueron firmantes de ese acuerdo en París, donde se limitaban los usos energéticos, las contaminaciones, las emisiones de gases. Incluso Estados Unidos, que recientemente con la elección de Joe Biden se ha vuelto a reunir a ese acuerdo de París. En definitiva, si un país tiene que eliminar
las emisiones, no eliminar, reducir sustancialmente de una manera progresiva y obviamente partiendo desde la base de distintos puntos. No es lo mismo las exigencias energéticas, las exigencias de eficiencia energética que pueda tener Suiza con las que pueda tener Costa Rica, Chile o incluso España. Cada uno parte de su base, pero todos tienen que avanzar. Ninguno se puede quedar atrás. Entonces, poco a poco el mercado, ya no solo el mercado, lo podemos ver incluso en la automoción. Al final los coches eléctricos no es que sean un capricho del cliente final, como pudiera parecer al principio, al final es donde el mercado está tendiendo por propia voluntad, es una mayor eficiencia, una eficiencia que repercuta directamente a la totalidad global, al planeta, al contribuir a un futuro más verde y menos contaminado. Y esto enlaza con lo que nos preguntabas si este webinar estaba orientado por los cambios climáticos que están produciendo. Por eso de ahí mi respuesta es sí y no. Al final todo influye a que el mercado vaya cada vez hacia situaciones más eficientes. No sé si Francisco querría añadir algo, no sé si tiene un punto de vista que pudiera compartir. No, Enrique, yo totalmente de acuerdo contigo. De hecho, yo creo que estas herramientas que son un gran apoyo, incluso yo podría digamos, Calumen se puede recargar en Caluwin, porque Caluwin es un análisis más de sistemas, ¿no? De un sistema completo. Y Calumen solo te da los valores del vidrio. Entonces, como tal, los fines de uso que tiene cada uno son sencillamente diferentes, aunque sí, podríamos enfocarlo a que con las exigencias que cada día se van presentando dentro del mercado, ya sea por cualquier tipo de normativa o sencillamente por tener confort, ambas herramientas nos van a ayudar de muy buena manera. Y sí, digamos, haciendo también un pequeño comercial adicional a los anteriores, también acérquense a nosotros, porque no solo tenemos estas herramientas, tenemos muchas más para poder ofrecer otro tipo de datos, lo cual va a ayudar y nos va a generar a nosotros, darles más herramientas para que sí podamos combatir el cambio climático o sencillamente las exigencias energéticas que vayan presentando los diferentes gobiernos, en fin, todo eso va de la mano. Efectivamente. Simplemente comentar que igual se nos había pasado, por mi parte se me pasó absolutamente, decir que las aplicaciones, tanto Calumen Live como Caluwin, no solo se pueden utilizar en el browser, en el escritorio, en el ordenador portátil o en el ordenador de sobremesa, también son aplicaciones que se pueden descargar del Apple Store en el caso de iOS o desde la Store de Android. Vale para cualquier tipo de móvil, pueden utilizarlo desde el móvil, desde la tablet, desde el ordenador, desde cualquier tipo de dispositivo pueden utilizar las aplicaciones. Es algo muy importante que se me pasó por alto y resaltar la facilidad de uso y la facilidad de acceso que tienen estas aplicaciones. Un par de preguntas más, igual se me está haciendo un poco largo, todas las que no entren las voy a responder personalmente por correo electrónico, pero simplemente un par que me llegan aquí es para aplicación de refrigeración industrial, congeladores, entre paréntesis, ¿se puede calcular los ahorros con Caluwin? De momento, Caluwin no está diseñado, de momento, y me gusta resaltar de momento, no está diseñado para la refrigeración comercial, pero lo estará porque actualmente SwissSpacer, el desarrollador de esta aplicación, está entrando de lleno, bueno, entró hace un tiempo en el mundo de la refrigeración comercial en Asia. Está concretamente muy desarrollado en Corea del Sur. Están trabajando de la mano con LG, los espaciadores de SwissSpacer y los vidrios de Saint-Gobain y los refrigeradores coolers y congeladores de LG. Son un producto que está teniendo un éxito abrumador en Corea del Norte, se está extrapolando a los países de la región, China, Japón, y próximamente también habrá una manera de calcular estos ahorros, estos mismos cálculos que hemos utilizado en definitiva, para la totalidad de la ventana, los podremos utilizar para los sistemas de refrigeración.
En cualquier caso, cualquier persona que esté interesada en refrigeración comercial puede contactarme directamente. Estamos haciendo también una prospección del mercado de la refrigeración comercial en el país mexicano, así que cualquier tipo de pregunta, cualquier tipo de consulta, estaré encantado de ponerles en contacto o hacer de intermediario entre el equipo de ingeniería de SwissSpacer desde Suiza y el equipo de ingeniería que tenemos en SwissSpacer en Corea del Sur y facilitarles cualquier tipo de dato que necesiten, cualquier tipo de performance de los compresores, de los tipos de vidrio, de los ahorros, cualquier tipo de cosa, estaré encantado de facilitárselo. Por último, aquí hay una pregunta que me dicen, ¿qué certificaciones tienen los intercalarios de SwissSpacer? Vale. Esta pregunta es, además de las certificaciones, concretamente hablando del mercado mexicano, me gustaría, además de las certificaciones europeas, chinas o coreanas que pudiera tener SwissSpacer, SwissSpacer está certificado por IGMA, IGCC y CECAL. Les puedo hacer llegar a cualquier interesado la certificación CECAL y IGMA y IGCC, más orientada al mercado estadounidense, en definitiva, pero en México siempre es una certificación muy interesante por el tema de exportación y cercanía con el país norteamericano. Como saben, las certificaciones IGMA e IGCC pertenecen a la empresa que ha certificado sus productos. Si una ventana, utilizando los vidrios de Saint-Gobain y los espaciadores de SwissSpacer, ha sido certificada con esos componentes en IGMA o en IGCC, esos datos se los queda, esa certificación se la queda a la propia empresa y no tiene la obligación de compartir esa certificación o hacerla, sí, en definitiva, compartirla porque también contienen información sensible o información, digamos, confidencial de sus tipos de componentes y productos. Pero en definitiva, tanto en TECAL, IGMA y GCC, del mercado norteamericano, SwissSpacer estaría certificada, además de todas las certificaciones a nivel europeo, asiático, chino, coreano, que igual en el mercado nacional mexicano son de menor interés. Por mi parte, no tengo ninguna pregunta más aquí, la verdad que han sido unas cuantas. Si se queda alguna en el tintero, desde asistencia técnica me la pasarán inmediatamente cuando terminemos el webinar y se la responderé vía email o vía telefónica, dependiendo del caso, a la mayor brevedad. Por mi parte, darles las gracias a todos por su asistencia. Ha sido un gusto enorme poder enseñarles de una manera un tanto superficial, pero con un primer contacto más que aceptable, las aplicaciones de Calumet Live, Calumet 3 y Calumet. Espero que les haya parecido por lo menos interesante, que puedan llegar a utilizarlo, puedan trastear. Al final es una herramienta que permite mucho la jugabilidad. Puedes entrar, modificar una cosita aquí, compararla con una cosita allá. Es una cosa muy interesante de ver. Es unas herramientas muy pragmáticas y muy accesibles, son muy fáciles de utilizar y simplemente recalcarles cualquier duda, cualquier consulta, cualquier pregunta que puedan tener. Pueden contactar con el señor Francisco Barrera por parte de Saint-Gobain, conmigo mismo por parte de SwissSpacer y una vez más, no sé si Francisco quisiera añadir algo. No, Enrique, igualmente muchas gracias. Estaremos, esperando sus solicitudes. Ya nos compartieron sus correos algunas personas. Les haremos llegar información sobre las herramientas, estas que platicamos y todas las que tengamos disponibles, para que no duden en consultarlo con nosotros. Y igual nos interesa también que sepan utilizar las herramientas para que ya también ustedes sean quienes se encarguen de transmitir la información, ¿no? Efectivamente. Igualmente, me gustaría recordar que este webinar ha sido grabado, así que lo subiremos a las plataformas, a las redes sociales y se lo enviaremos a todos aquellos, tanto asistentes, por si quieren ver cualquier cosa que se les haya pasado, quieren ver algo en concreto, o a todos aquellos que no hayan podido asistir. En cualquier momento, en cualquier lugar, pueden acceder de una manera rápida y sencilla. Y simplemente recordarles que estamos aquí para cualquier duda que tengan, agradecerles una vez más su asistencia hoy, les agradecemos de corazón que hayan podido compartir al final 1 hora casi y media, se nos ha pasado un poquito de tiempo, pero al final cuando uno empieza a hablar de estas cosas, pues porque hay un reloj, no podríamos estar toda la tarde. Sin más, agradecerles su tiempo y su paciencia, muchísimas gracias a todos y ojalá podamos ver pronto de nuevo en otro webinar
Francisco Barrera, agradecerte personalmente tu ayuda hoy, tu colaboración. Ha sido una presentación fantástica. Agradecer de manera personal. Muchas gracias a todos y desearles un fantástico día. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias a todos y gracias por la invitación y gracias por habernos acompañado. Igualmente, gracias.